Continuando con esta serie de charlas con protagonistas del 68, con gente que de alguna manera estuvo ligado a ella o que después, en este caso, como veremos, vivió sus consecuencias y no solo las vivió, sino que supo entender lo que había significado ese movimiento. Me da mucho gusto platicar hoy con José Goldenberg, personaje muy conocido ya de la vida política y social de México. Todos sabemos de su paso por el Instituto Federal Electoral, donde a juicio de muchos se desempeñó brillantemente. Pepe, ¿qué haces tú en 68? ¿Dónde estabas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Gerardo. Me da mucho gusto estar contigo. No, gracias. En 68 yo era estudiante de la preparatoria número 4, la que está en la Avenida Observatorio. Estaba yo en segundo de prepa y mi participación realmente fue una participación marginal en alguna marcha o alguna brigada. Me tocó el día que cerraron la preparatoria y que no nos dejaron llegar. Luego, si no fui testigo, pues sí supe de la ráfaga de ametralladora, que hasta la fecha se puede ver en el portal que está sobre Observatorio en la preparatoria. Y pues el 68 yo creo que a toda esa generación de alguna o de otra manera nos marcó. Absolutamente, y sobre todo yo creo que a esa edad, no más jóvenes, y precisamente sin haber estado involucrado en toda la parafernalia, yo diría un tanto burocrática del Consejo Nacional de Huelga, de otra manera, pero al fin de cuentas, en todo ese momento que fue difícil y aprendiendo a hacer democracia, aprendiendo a negociar, aprendiendo muchas cosas que les tocó a muchos de los compañeros. Pero tú has tenido un importante papel, has sido protagonista de lo que para mí son las consecuencias más inmediatas del 68. Por un lado, muchos compañeros como tú se dedicaron primero a la vida sindical, a la vida política, luego a la vida partidista. De allí nació el Partido Socialista Unificado hasta la década siguiente, cuando don Jesús Reyes Heroles legaliza el Partido Comunista y hace la primera reforma política. ¿Cómo llegaste a ese proceso? Porque yo me acuerdo que compartimos incluso el incipiente sindicato de profesores con el Consejo Sindical de Profesores. Sí, bueno, yo creo que lo que irradió el 68 fue de un lado pues una enorme rabia, un enorme coraje, una enorme indignación, pero al mismo tiempo desató unas ansias participativas muy grandes. Es decir, quienes de alguna u otra manera nos tocó el desenlace del 68, creo que lo que buscamos fue otras formas de participación. Yo recuerdo en los primeros años 70, yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1970, había una enorme efervescencia. Es decir, muchos estudiantes se habían ido a trabajar a las colonias populares, o a sindicatos, o a comunidades agrarias, y algunas, como bien dices tú, un grupo de profesores jóvenes, cuando Castro Bustos y Falcón toman la rectoría de la UNAM, pues llegan a la conclusión de que es necesario organizar a los propios profesores, porque les resulta paradójico que una institución tan importante, tan central, tan vital como la universidad sea tan frágil. Y entonces entiendo yo que optan por la organización sindical no solamente para defender los intereses laborales de los profesores, sino para defender a la propia universidad pública, porque son años de muchos conflictos en universidades de provincia, en Sinaloa, en Puebla, en Oaxaca. Y bueno, yo me sumo al proyecto de sindicalización de los profesores, en el Sindicato del Personal Académico de la UNAM, y ahí empiezo, digamos, pues mi carrera de participación, mi carrera política, y como bien dices tú, luego estuve en el primer esfuerzo por unificar a la izquierda, cuando se crea el Partido Socialista Unificado de México en 81, yo venía de una pequeña organización que era el Movimiento de Acción Popular. Y de hecho, pues lo que sigo es ese ciclo unitario de la izquierda que pasa por el Partido Mexicano Socialista, luego llega al PRD, estoy unos pocos años en el PRD y salgo de ahí. Entonces, sí, bueno, a mí me tocó ser parte de ese grupo de profesores. Me acuerdo que
La idea fundamental en ese tiempo efectivamente era la defensa de la universidad. Había un rector de izquierda, hay que decirlo, don Pablo González Casanova, que paradójicamente enfrentaba protestas de todo tipo. La gran paradoja sería que al final sale por un conflicto sindical, lo cual es absolutamente incongruente, pero pues así fue. Y la idea era, sí, al principio, yo ya no me sumé a la parte sindical, porque estaba convencido que eran dos rutas diferentes. Pero lo que sí importaba mucho era, y me importa destacar, es que después en tu carrera, ya en la militancia política, hay un factor importante. Los valores de la universidad se transmitieron mucho, quiero decir, la libertad de cátedra, todo esto que demanda, que es la esencia de la universidad. Me acuerdo de la consigna de Barros Sierra de la educación requiere de libertad, la libertad requiere de educación, viva la discrepancia. Eso se traduce en la vida democrática del país, en muchas demandas. Y me llama la atención que el Consejo Sindical tenía una visión primero muy académica y después vamos a lo laboral. Pero, por ejemplo, un grupo como el que tú pertenecías, el MAP era un grupo más que nada de académicos, ¿no? Si me equivoco. Sí, bueno, al MAP concurrimos varios, al MAP llegamos los que habíamos estado en el sindicato, o parte de los que habíamos estado en el sindicato del personal académico y en la fundación del STUNAM, pero también algunos compañeros del sindicato nuclear, algunos electricistas y algunos que habían hecho trabajo campesino, como Gustavo Gordillo o Andrés Araujo. Es decir, ahí hubo una confluencia, pero sí, había éramos muchos profesores universitarios. Sí. Y creo que tienes razón. Muchos, yo veo el 68 de la siguiente manera. México es ya a esas alturas un país modernizado, si se quiere de manera contrahecha. Claro. Ha dejado de ser un país rural, es un país urbano, crecen los servicios, crece la industria, hay una clase media en expansión. De alguna manera los estudiantes son, digamos, unas de las capas privilegiadas de aquel entonces. Es decir, pasar por la universidad era un muy buen expediente para colocarse en el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo era un país excesivamente opresivo. Tú lo recordarás, hay censura previa, no se pueden ver las películas que se ven en otros lados, hay un solo partido, no se entiende que pueda coexistir la diversidad de sensibilidades, puntos de vista, ideologías que ya están presentes en México. Y creo que el 68 expresa de una manera muy elocuente y también muy dramática esa ruptura, ¿no?, entre el México, por lo menos de las capas medias urbanas, en busca de ejercer libertades democráticas, y un corsé que no le permite a los jóvenes esa expresión. Y bueno, la forma dramática y trágica en la que termina, pues es probable que a muchos en ese momento les haya parecido como el punto final del asunto. Claro. Y no, yo creo que el movimiento del 68 en ese sentido es un movimiento anunciador, porque muchos contingentes van a buscar en diferentes áreas ejercer esas libertades. Tú recordarás, los años 70 son los años de la insurgencia sindical, los electricistas democráticos de don Rafael Galván, o los intentos de sindicalización en la UNAM, de los bancarios, de los técnicos y profesionistas de Pemex, muchas huelgas en pequeñas fábricas. Ahí late también la idea de que los trabajadores tienen que recuperar sus propias organizaciones, ejercer sus derechos, ser ellos los que manden en la conducción de sus sindicatos. Y algo similar pasa en el campo. Son los años, pues, de movimientos populares importantes, ¿no? Lo que pasó en ESA, en la colonia Rubén Jaramillo, en Tierra y Libertad, en Chihuahua. Es decir, es un México que a todas luces no cabe en el formato de la política vertical y unipartidista de entonces. Y creo que, para fortuna de todos, con la reforma política del 77, se empezaron a abrir los cauces para que esa diversidad encontrara un espacio en el mundo institucional. Y eso es lo que a mí me resulta, digamos, más venturoso de todo. Sí, hay algo interesante. Bueno, otros compañeros fueron a la guerrilla, que fue lo más dramático. Exactamente. Y terminaron mal, como todos, eso fue una cosa espantosa también.
Pero lo que llama la atención es que esta izquierda que se comienza a agrupar en estas organizaciones sindicales y comenzar a tener vida partidista, política, sigue siendo muy intelectual y no será esa una de las causas de esta izquierda tan dividida que nunca logra, una de las preguntas que ahora se hacían mucho sobre el 68, y lograron simpatía de obreros, de campesinos. No se logró para nada, es decir, los compañeros brigadistas iban a las fábricas y los abucheaban los trabajadores, pero esto siguió y al final la reforma del 77 de alguna manera, a mi punto de vista, acabó siendo también un diálogo medio académico. La inicia quizá el más académico de todos los secretarios de gobernación que hemos tenido, que es el maestro Reyes Heroles, y por otro lado, insisto yo, en la izquierda había mucha gente ligada a la academia, entonces sí. ¿No será una de sus debilidades esta falta de contacto con la sociedad auténtica? ¿O sí se logró en algún momento? Bueno, yo creo que la izquierda de los 70 en efecto tiene un ancla muy fuerte en los centros de educación superior, pero el esfuerzo que se hace es por tender puentes con otros sectores. ¿Hasta dónde se logró? Pues eso, digamos, lo dicen las votaciones, sí, ¿no? Claro. Seguíamos siendo pues una fuerza, la tercera fuerza, si uno quiere ser optimista, ¿no? Pero la tercera fuerza muy lejos del PRI y del PAN, sí. de entonces. Y no será sino hasta que viene el rompimiento dentro del Partido Revolucionario Institucional con la corriente democrática, cabeza del ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que entonces sí. Y Rodolfo González Guevara. Bueno. Al inicio sí. Y que se da esa fusión, digamos, entre esa escisión y un mar de organizaciones de izquierda que electoralmente, digamos, la izquierda mexicana pues crece y crece de manera espectacular. Digo, dos datos. En 1985 participaron 5 partidos de izquierda en las elecciones. 5. Entre todos logramos alrededor de un 10% de la votación. 3 años después, todavía no existe el PRD, pero es el Frente Democrático Nacional, sí. ¿no? 4 partidos políticos que apoyan la candidatura del ingeniero Cárdenas. Se le reconoce al ingeniero Cárdenas oficialmente 30% de la votación. Y todos sabemos que hubo un debate postelectoral porque hay evidencias de que esos votos no se encontraron, digamos, de manera pulcra, bien. Entonces, ahí hubo un salto enorme, de una izquierda que era más bien un referente, una fuerza que tenía una cierta presencia intelectual, de elaboración, a una fuerza política con base social importante, ¿no? Real. ¿Y cómo das el salto de, que entiendo, tú te separas del PRD, eso ya te da cierta independencia? ¿Cómo acabas en el Instituto Federal Electoral? Que quizá para mí es la prueba más importante de que el 68 tuvo cierto éxito, es decir, sí. Cuando logramos tener una institución que maneja las elecciones independiente del gobierno, porque eso, aunque ha habido después muchas polémicas con otros presidentes, que si las elecciones, que si no sé qué, para mí eso armó un cuerpo ya, ¿no? El diseño del IFE y del INE es auténticamente democrático, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo llegué yo a eso? Yo estando en el Partido Socialista Unificado de México, cuando se discute la reforma de 1986, el partido me nombra su representante en esas discusiones que se hacen en la Secretaría de Gobernación. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar el asunto electoral. Por supuesto, yo voy a defender las tesis del Partido Socialista Unificado de México, pero me pongo a leer, me pongo a estudiar, a ver qué pasa en otros países, de dónde va. Y no dejé de seguir pensando, estudiando, escribiendo sobre elecciones a lo largo de mucho tiempo. Después de las elecciones del 88, en la crisis postelectoral del 88, junto con otros amigos y compañeros, fundamos un instituto que se llama Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que entonces presidía yo, y nos dedicamos mucho a elaborar materiales para la reforma electoral. Y ahí entramos en contacto con muchísima gente de distintos partidos, por supuesto pues del PRD, pero también del PRI y del PAN, que eran los partidos fundamentales. De tal suerte que cuando en 1994 pues el proceso electoral está ya en curso y está ya la rebelión zapatista por un lado, y luego el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, no sé si recuerdes, gobierno y partido se sientan a la mesa y sobre la marcha hacen una gran cantidad de reformas. Una de esas reformas fue
sustituir a los que se llamaban consejeros magistrados por consejeros ciudadanos. Y el PRI, PAN y PRD llegan al acuerdo de nombrar a 6, que fuimos en aquel entonces Santiago Krill, Ortiz Pinchetti, Granados Chapa, Ricardo Pozas, Fernando Certucci y yo. Y ahí es donde yo entro en 1994 al IFE como consejero ciudadano. Y en 1996, cuando viene la reforma de ese año y sale el gobierno el secretario de Gobernación de presidir el Consejo General, me nombran a mí como presidente del Consejo General del IFE. Esto ya es durante el sexenio de Ernesto Zedillo, que ya había cambiado el gobierno. Es interesante que además la figura del consejero electoral, no del magistrado, elegido prácticamente de la sociedad civil, porque aunque los proponían los partidos, no necesariamente tenía que ser militante de ningún partido. No, en ese entonces incluso lo que se buscaba es que no fueran militantes. Claro. Te cuento una anécdota porque creo que lo ilustra. Yo salí del PRD en abril de 1991 y fui nombrado consejero en mayo o junio de 1994, y la ley establecida que uno no podía tener una antigüedad menor de 3 años de haber estado en un cuerpo de dirección de un partido político. Es decir, que de churro, de una feliz coincidencia, yo ya había cumplido esos 3 años sin estar dentro de un partido político, y por eso pude ser consejero. Pero la idea que se tenía entonces era precisamente eso, que los consejeros no estuvieran alineados a ninguno de los partidos para que en conjunto pudieran dar garantías de imparcialidad a los partidos, a los ciudadanos, a todos. Y esta figura yo creo que refleja otra de las demandas del 68, que era aquella de que no confiábamos en los líderes. En todos los movimientos estudiantiles de todo el mundo pasó lo mismo, no se desconoció a los partidos, a las organizaciones sindicales. En Francia no existía también una unión de estudiantes franceses que fue desconocida, fue rebasada, y eso sucedió en Estados Unidos. Las organizaciones tradicionales perdieron, y era el asambleísmo, ¿no? El voto directo, lo que marcó muchas de las acciones que eran la fortaleza y la debilidad del movimiento. Bueno, yo creo que hasta el momento que se elige a los consejeros electorales es que el país comienza a recuperar confianza en las instituciones, precisamente porque no se trataba de gente partidista ni mucho más. Para mí eso fue Yo creo que desde la fundación del IFE, todavía con el secretario de Gobernación, el IFE empezó paulatinamente a ganar confianza. Es decir, hay que recordar, las elecciones de 1988 fueron más que traumáticas, y acabaron deslegitimando todo el sistema electoral. Creo que la aventura que vivimos fue que tanto en el gobierno como en las oposiciones se llegó a la conclusión que México no podía ir a unas nuevas elecciones con las mismas normas y las mismas instituciones que habían estado presentes en el 88. Entonces lo que se decide es que la Comisión Federal Electoral se vaya al cesto de la basura, que el padrón que se utilizó en el 88 fuera al cesto de la basura. Entonces se crea una nueva institución, todavía presidida por el secretario de Gobernación, pero hay que recordar, en 1991 yo estoy convencido que los votos se contaron bien. En 1994 los votos también se contaron bien. Sí. El problema fue que las condiciones de la competencia eran muy asimétricas, eran abismalmente desiguales, y por eso la reforma del 96. Pero creo también que en el diseño de la autoridad electoral, desde siempre en México, habían concurrido representantes de los poderes del Estado, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo, y representantes de los partidos políticos. ¿Cuál era el problema de ese diseño? Que todo el mundo hacía cuentas. Claro. ¿Quién tiene más votos? ¿No? Y entonces, por esa ruta no había salida. Y por eso inventan primero los consejeros magistrados, luego los consejeros ciudadanos y ahora los consejeros electorales, que se supone pues son eso, o sea, funcionarios del Estado mexicano, eso no hay duda, pero no partidistas. Sin una carga partidista. Sin una carga partidista, encargados pues, de ofrecer garantías a todos los participantes, ¿no? ¿Y eso sigue siendo hasta ahora? ¿O? Sí, yo creo que sí. Digo, con sus tensiones y con sus idas y vueltas. Pero, por ejemplo, hoy los únicos que tienen voto en la mesa del Consejo General del INE
son los consejeros, que ahora son 10 consejeros y un consejero presidente. Ahí están representantes de los partidos y de los grupos parlamentarios. Pueden hablar, pueden argumentar, pueden impugnar, pero no votan. Los únicos que votan son esos 11, ¿no? Eso está muy bien. Ahora, a ti te tocó presidir el momento de la primera transición política, ¿no? O sea, del primer cambio de partido. Eso, tú saliste con un gran prestigio, todo el mundo confiaba en ti y desde entonces te volviste un punto de referencia con los otros presidentes, ¿no? Es decir, ahora recientemente Lorenzo Córdoba ha tenido corrió con la misma suerte, que ganó la oposición. ¿Qué hubiera pasado? Digo, esos ejercicios a lo mejor son inútiles, pero es importante para hablar de la confianza en las instituciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido igual? ¿Que hubiera ganado el PRI otra vez cuando te tocó? Es una pregunta muy buena, aunque sea pues eso, especulativa. Yo digo que el Instituto Federal Electoral de entonces estaba diseñado y habíamos trabajado para que ganara quien ganara, nosotros pudiéramos procesar esos resultados de manera transparente y rápida. Para eso se diseñó el programa de resultados electorales preliminares y para eso también se hizo un conteo rápido. La gran virtud del programa de resultados electorales preliminares es que despliega en tiempo real los resultados casilla por casilla. Y claro, un ciudadano del común no puede contrastar a lo mejor contra su casilla si está bien la información, pero los partidos políticos sí tienen las actas de las mesas directivas de casilla y están en posibilidades de ver los resultados uno por uno. Es un sistema único en el mundo este que aplicamos en México. Entonces, creo que se había construido las condiciones para que si el triunfador fuera el que sea, pudiéramos tener una noche y un desenlace bueno. Pero esto hay que asimilarlo, yo creo que mucha gente solamente cree en la limpieza del electoral según los resultados electorales. Ese es uno de los dramas. Por ejemplo, yo tengo escrito un libro que se llama La mecánica del cambio político junto con Pedro Salazar y Ricardo Becerra, que salió en mayo del 2000, antes de las elecciones, donde contábamos todas las reformas electorales que se habían hecho desde 77 hacia entonces y afirmábamos ahí que la transición democrática en México había finalizado, que estaban dadas las condiciones institucionales, materiales y políticas para que se diera la alternancia, pero podía no darse. Claro. Eso depende de la votación de las personas. Bueno, yo creo que mucha gente que no creía que se podía dar la alternancia por la vía electoral, hasta al día siguiente de las elecciones, se convenció del asunto, no antes. Es más, a mucha gente se le olvida, todavía cuando entonces candidato Vicente Fox va en la mañana a votar, hace unas declaraciones diciendo que duda de los resultados electorales. Y que las va a desconocer. En aquella época no había redes. Sí, claro. Y claro, en la noche pues ya había cambiado todo su discurso. Lo pongo solamente como un botón de muestra de que, pues sí, la gente no cree hasta que no suceden las cosas. Así es, y después en los otros momentos hubo quizá problemas de información, de manejo de resultados, etcétera, que fue lo que le pasó a Ugalde de alguna manera. Pues ahí fue un problema de comunicación más que del instituto, propiamente dicho, desde mi punto de vista. Bueno, fueron las elecciones más polarizadas y de la historia de México y las elecciones que se resolvieron por el margen más estrecho de toda nuestra historia. Sí, eso es. Y la verdad, digamos, en efecto hubo algunos problemas de comunicación, pero cuando el segundo lugar de entonces dijo que había habido fraude, pues una tercera parte de los mexicanos creyeron que había sucedido el fraude, ¿no? Ya tenemos que terminar, lamentablemente, Pepe, esta conversación ha sido fantástica, yo he aprendido mucho, pero ya como conclusión, 50 años después del muchacho de preparatoria, ¿cómo ve a su país ahora? Yo creo que el país tiene muchísimos problemas, pero tiene ya problemas de otra índole. Es decir, yo creo que en materia de democratización avanzamos y mucho. Bastaría con decir tres palabras. Es decir, en 1968 el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores y cerca del 90% de los diputados eran de un solo partido, del PRI.
Hoy pues, hay que voltar a ver el mundo de la representación y se encuentra que ha habido 3 alternancias en la presidencia, que hay gobernadores de diferentes partidos, que esos gobernadores coexisten con presidentes municipales de diferentes partidos. Creo que hoy las libertades se ejercen de una manera mucho más vigorosa que en 1968. Ahí hay un cambio y creo que es un cambio que deberíamos apreciar y cuidar también, porque yo veo mucho hartazgo. Ahora, ¿qué está erosionando la confianza incluso en el sistema democrático? ¿No? La corrupción, la inseguridad y la violencia, un crecimiento económico insuficiente, unas desigualdades abismales. Y yo creo que mientras no tengamos políticas para atajar eso, mi temor es que mucho de lo construido se empiece a erosionar. Y la democracia no resuelve todos los problemas, no. Es un camino nada más. Y sí resuelve uno, que es muy importante, que es la convivencia de la diversidad política y su competencia en términos institucionales, que no es poca cosa, bueno, pero no resuelve todo lo demás. Tienes toda la razón. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gerardo, ha sido un gusto, de veras.